les agradezco si pues, siguen viendo este estudio del Salmo 18. Esta es la quinta parte. El estudio del Salmo 18, pues como les decía, en 5 partes, ¿va? Porque es un salmo extremadamente grande. Pero aquí vemos nuevamente, ahora David está hablando cómo la liberación de Dios se manifestó en que a él lo salvó, pero a sus enemigos no. Vimos en el anterior estudio, ¿va? Cómo Dios ciñó a David de poder, que esa fue una liberación milagrosa y poderosa. Porque aunque David no era un hombre de guerra, pues Dios lo ciñó de ese poder para que fuera un hombre de guerra, un hombre experto para usar las espadas, el arco, bueno, todo lo que se necesita para una guerra, Dios lo usó literalmente para ese propósito. Y aunque era un pastor que solo tenía una vida de poesía, de música y de contemplativa, David fue un hombre de guerra experto. Pero ¿quién lo ciñó de poder? Obviamente fue ese Dios real y vivo. ¿Se acuerdan que vimos que en el versículo 31 dice David, ¿quién es Dios si no solo Jehová? Y ese Dios real fue el que le dio todas esas habilidades, ese poder para seguir adelante, para pelear en medio de esa guerra, para salir victorioso y que sus enemigos quedaran aplastados debajo de sus pies. Miremos ahora lo que dice el versículo 41, claro, hasta el 50, ¿va? Miremos lo que dicen los versículos 41 hasta el 50, pero claro, vamos a ver primero los dos, ¿va? El 41 y el 42. Dicen, clamaron y no hubo quien salvase, aún a Jehová, pero no los oyó. Qué triste es, ¿va? Que David aquí está describiendo una triste realidad de las personas que no conocen a Dios, ¿va? Pensemos históricamente en esas naciones que confiaban en sus dioses, que creían que sus dioses los iban a librar de sus enemigos, que iban a derrotar a David, ¿va? Pero cuando estos enemigos vieron que esos dioses no les contestaban, se dieron cuenta que el Dios a quien David seguía, ese sí era real. Por lo que se ve, David nos da a entender que estas naciones quisieron clamar a Dios también. Si se podría decir así, ¿va? No lo sabemos, pero dice David, aún a Jehová, pero a Jehová no lo oyó. Y ojo que David aquí no nos está describiendo un carácter malo acerca de Dios. Simple y sencillamente Dios ya no los quiso salvar porque ya estas naciones estaban endurecidos sus corazones. Eran naciones que querían destruir a la nación de Israel y claro, a David primeramente, ¿va? Tenemos que recordar que detrás de estas naciones, quien incitaba a estas naciones a odiar a Israel era, claro, el príncipe de las tinieblas, o el príncipe de este mundo, como nos mencionó Jesús, el diablo. Satanás incitaba a estas naciones para destruir a David. Posiblemente estas naciones en algún momento creyeron que Dios, bueno, si lo vemos así, ¿va? David no nos describe qué enemigo podría ser Saúl también, ¿va? Porque recuerden que Saúl fue uno de los enemigos más feroces que tuvo David. Pero la cuestión es que si fueron aquellas naciones, y claro, Saúl, ¿va? El punto es que Dios no los escuchó. ¿Por qué Dios no los escuchó? Porque estas naciones tenían endurecido el corazón. Pensemos por un momento, si Dios hubiese escuchado el clamor de estas naciones que eran derrotados por David, estas naciones se iban a rebelar e iban a destruir a David, no iban a tener misericordia de David. Entonces Dios no los podía amparar. David aquí nos está describiendo el carácter santo de Dios, más bien, el carácter justo de Dios. Dios no puede por ningún momento aprobar la maldad o permitir que esa maldad destruya sus propósitos. Claro, el propósito de estos enemigos era destruir a David. El propósito de Dios es que David fuera un guerrero fuerte, porque era el único que lo glorificaba. Bueno, como les he explicado anteriormente, David era un hombre tan entregado a Dios que por medio de su reinado la nación de Israel jamás cayó en la idolatría. Entonces Dios, ¿cómo iba a permitir que sus enemigos destruyeran a David? Imagínense si el Señor hubiera oído el clamor de estas naciones. Clamaron y no hubo quien los salvase, dice David, aún a Jehová, pero Jehová no los oyó. ¿Por qué no los oyó? Porque precisamente no eran naciones con buen fin que iban a hacer eso, no eran enemigos que iban a hacer un buen fin. Iban a destruir a David y por tanto iban a destruir a toda la nación. Recordemos que David era un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que verdaderamente un líder que Dios usó. Representaba mucho para la nación de Israel.
Y claro, recordemos que David, en cuanto a la carne, era el ascendiente de nuestro Señor Jesucristo. Él era se podría decir, en cuanto a la carne, pues si lo podemos decir así, era el padre biológico de nuestro Señor Jesús en el sentido de la carne, ¿verdad? No estoy diciendo que, no me vayan a interpretar mal, que yo estoy dando a entender que Jesús fue un ser humano simple, no. Recordemos que al Señor Jesús se le llama hijo de David porque era descendiente de David. David era su ascendiente. Entonces Dios no podía permitir que estos enemigos destruyeran a David. Era el propósito de Dios contra el propósito de ellos. El propósito de ellos era destruir a David, lo cual Dios no se los iba a permitir jamás, y gloria a Dios. Y por eso dice David, clamaron y no hubo quien salvase. Y es que es lógico, clamaron primero a sus dioses, obviamente, o en lo que ellos creían. Pero, como claro, eran dioses falsos, no hubo quien los salvase. Aún a Jehová, dice David, pero ni Dios los escuchó porque es que no eran buenas sus intenciones. Y si lo aplicamos en la vida de David, también tenemos que reconocer que si lo aplicamos en la vida de Saúl, Saúl también tenía malas intenciones con David. Lamentablemente, la vida de Saúl terminó mal. Como si ustedes ya han leído la historia de Saúl, recordemos que Saúl, aún en sus últimos momentos, él nunca confía en Dios. Es más, lo que la Biblia nos dice es que Saúl, más bien, antes de que su vida terminara en una guerra que tuvo con los filisteos, en vez de consultar al Señor, fue a consultar a una divina, o como lo llaman en otras versiones, una pitonisa, o lo que conocemos comúnmente hoy en la actualidad como una medium, pues. Esas personas que supuestamente hablan con los muertos, que espero en Dios que ustedes como cristianos y yo como cristiano no cometamos ese terrible pecado, de ir a consultar a una medium. Porque para comenzar, es cierto, hay mediums que son charlatanes, y de esos lamentablemente hay un montón que le sacan el pisto a la gente y al final no hacen nada, pues. Y es cierto, ahí puede que no haya daño, pero ahí se ve mal, porque que un cristiano consulte a un medium quiere decir que no confía en Dios. Pero ¿qué de esas medium que verdaderamente han estudiado los temas y literalmente se consultan con entidades demoníacas? Porque no vayan a creer de que cuando esas personas medium logran hablar con un disque familiar muerto, es que están hablando con un familiar muerto. Es claro que están hablando con una entidad demoníaca muy poderosa. Claro, como les explico, están los charlatanes y todos esos, que eso solo le sacan pisto a la gente. Y es cierto, de esos hay montones. Pero igual, no es bueno que un cristiano ande ahí porque no está confiando en Dios. Pero quede verdaderamente como lo que hizo Saúl, que Saúl fue donde una medium. Aunque algunos dicen que la medium era una charlatana, no lo sabemos, pero por lo que da a entender el texto, parece que sí era una real porque logró que apareciera Samuel. Ahora, hay un dilema también, sin salirnos del tema, quiero explicar esto. Hay algunos que argumentan que ese no fue Samuel, que fue un espíritu demoníaco que la medium logró contactar. Otros aseguran que sí, fue el espíritu de Samuel, que Dios permitió que ese acto se diera solo por esa vez, solo para humillar a Saúl y recordarle que ni aún ahí Saúl podía encontrar consuelo y no iba a haber quien lo salvara. Eso es lo que ahí hay un gran debate sobre eso. Pero bueno, no vamos a entrar en ese detalle. La cuestión es que Saúl consultó a esa medium. Imagínense ustedes que Saúl, en vez de confiar en el Señor, se atrevió a confiar en una medium. Quiere decir que Saúl no era un verdadero creyente. Saúl no había puesto su confianza en Dios, aunque en apariencia, cuando leemos su vida, pareciera que sí, pero no lo hizo el hombre. Porque él en ese momento, ¿por qué no clamó al Señor? Y aún en sus últimos momentos, si él hubiera clamado al Señor, ya Dios no lo podía oír, porque ya era un hombre que había hecho mucho daño. No era un líder entregado a Dios como David. Por eso David, cuando está diciendo clamaron y no hubo quien salvase, aún a Jehová, pero no lo oyó, es porque Dios no podía salvar a este tipo de personas. Este tipo de personas lo que le iban a hacer era un gran daño a David y por tanto a la nación de Israel. Y piensen cuántas veces Dios nos ha salvado de situaciones horribles. Pensemos cuánta gente muchas veces puede desearnos un mal. Pero Dios no oye ese tipo de oraciones. Pero lo que les quiero dar a entender es que por favor
por ningún motivo vayan a consultar a una médium, ¿va? Sea esta charlatana o no, porque la gente cuando consulta a este tipo de personas no tienen idea del terrible daño que hay detrás de todo eso. Porque las medium que son verdaderamente peligrosas, que verdaderamente tienen estudios sobre eso, que saben que eso es real, abren puertas demoníacas, son entidades malvadas, pues. Y uno no puede confiar en eso. Nuestra confianza tiene que estar solo en ese Dios real, esa roca eterna, ese Dios que hasta el día de hoy podemos decir que ha sido nuestro apoyo. Que Dios nos libre de hacer eso, ¿va? Pero bien, David aquí está diciendo que aquellos confiaron en sus dioses, no los salvó. Aún pudieron haber clamado a Jehová si así fue, ¿va? Pero Dios no los escuchó tampoco, porque obvio Dios no iba a salvar a hombres que iban a matar a David. No podía Dios aprobar eso. Aparte que iba a interrumpir en sus propósitos con respecto a David, ¿va? Y por eso David dice, clamaron y no hubo quien salvase, ¿cierto? Sus dioses eran falsos, eran dioses muertos. ¿Cómo iban a salvar? En cambio, el Dios que describe David en el versículo 31 que dice, porque ¿quién es Dios si no solo Jehová? Claro, ese Dios sí lo salvó a él. Y ese Dios no los quiso salvar a él porque eran personas que iban a destruir a la nación de Israel. No iban a tener misericordia, hay que hablarlo así. Ustedes podrán, o la gente podrá tener un concepto sobre la nación de Israel, y es cierto. Nadie puede justificarlos, no son unos santos tampoco, ¿va? Pero la cuestión es que aquí podemos decir que Dios cumplió su propósito en David. Y gracias a Dios porque Dios no escuchó los clamores, porque eran clamores para maldad. Dios no iba a permitir eso. Y sigue diciendo David en el versículo 42, y los molí como polvo delante del viento, los eché fuera como lodo de las calles. Es una descripción bien fuerte de cómo Dios humilló a los enemigos de David, ¿va? En pocas palabras, cómo Dios humilló a sus enemigos, porque al final no eran enemigos de David, al final eran enemigos de Dios. Y cómo Dios usó a David para usarlos, usa una figura literal, ¿va? De que como que David los dio y los tiró, es como decir, los hizo a un lado, los desapareció como nada, pues. Porque esa es la idea, los molí como polvo delante del viento, es como algo que el viento se los llevó como nada, pues. Y los eché fuera como lodo de las calles, es decir, una humillación horrible. Porque la idea del lodo significa eso, siempre humillación, bajeza, pues. Los que nos han hecho mal, pues. O sea, ¿cómo alguien nos puede humillar? Eso fue lo que Dios hizo a través de David. Dicen los versículos 43 y 44, me has librado de las contiendas del pueblo, me has hecho cabeza en las naciones, pueblo que yo no conocía me sirvió. Qué interesante que todo esto es real. David fue librado de tantas turbulencias, tantos conflictos que inclusive el mismo pueblo de Israel quiso hacer contra él. Cosa como lo que menciona un pasaje de la Biblia, que cuando David estaba en un pueblo y que unos amalecitas robaron a sus esposas y a sus hijos y que el pueblo lo quería matar a David porque creían que era David el culpable. Y como David dice, me has librado de las contiendas del pueblo, David está recordando eso, cómo Dios lo libró de esa situación. Que es cierto, para David, dice la Biblia, fue doloroso porque fueron secuestradas las esposas de los hombres que él andaba y sus hijos, y claro, su esposa también y sus hijos, ¿va? Y cómo David fue librado de eso también, porque aunque el pueblo lo quería matar, dice la Biblia que David puso su confianza en el Señor y Dios lo libró. Y de otras contiendas también, ¿va? Que si ustedes han leído la Biblia, de la historia de David, se darán cuenta que Dios siempre libró a David de esas contiendas. Me has hecho cabeza de las naciones. Esto es clarito. Una vez que David fue puesto como rey de Israel, fue cabeza de naciones. Nadie se atrevía. Es decir, enemigos que no lo conocían sí le hacían guerra, pero David rápido los doblegaba, porque claro, era el Señor que actuaba a través de él, ¿va? Pero la cuestión es que David fue cabeza de naciones. Esto si lo aplicamos en el Señor Jesús, esto también está hablando del Señor Jesús. Recuerden que la Biblia nos dice que cuando Él venga a la tierra, Él va a reinar desde Jerusalén a todas las naciones. Es decir, Él va a ser el gobernante principal, Él va a ser la cabeza de todas las naciones. Todas las naciones le van a rendir honor a Él, y en eso sí estamos de acuerdo. En eso toda la Escritura lo confirma muy bien. Porque la Escritura dice que Él va a regir a las naciones con vara de hierro.
cuando Él venga en su segunda venida. Temporalmente David sí fue hecho cabeza de naciones. Y cuando dice, pueblo que yo no conocía me sirvió, es que oían de la fama de David. Oían que David era un hombre de guerra. Y se admiraban posiblemente porque era un pastor primeramente. Y cómo fue equipado para eso. Entonces dice David, pueblo que yo no conocía me sirvió. Dando a entender que Dios, en su infinita gracia y poder, Dios hace que otras personas teman y hasta obedezcan, ¿va? Dios usó a David para que estos pueblos que dice David que él no conocía le sirvieran. Un propósito en que Dios cumplió en David. Ojalá esos pueblos hayan conocido al Señor, ¿va? Pero claro, eso si lo aplicamos ya en cuanto al Señor Jesús, obviamente que al Señor Jesús le van a, dice la Biblia en Salmo, ¿va? Capítulo 2, por cierto, si no han visto ese estudio, se los recomiendo, ¿va? En el Salmo 2, pues las naciones le van a servir, ¿va? Eso se puede aplicar al Señor Jesús también. Dice, al oír de mí me obedecieron, los hijos de extraños se sometieron a mí. ¿Cuántas cosas? Al oír de mí me obedecieron, los hijos de extraños se sometieron a mí. ¿Cuántas cosas hizo Dios en esa liberación poderosa? Gente que no lo conocía le servía. Gente que cuando oía de su fama, mejor, como dicen, ¿para qué oponernos? Mejor obedecían, pues. Y eso pudo haber, y eso pasó. En cierta forma en la vida de David pasó todo eso, porque en verdad, pues, como les digo, a David no era cualquier nación que le hacía guerra, porque sabían que era un hombre, aunque ellos no reconocían que quien estaba detrás de todo eso era el Señor, obviamente, pero ellos sabían que en David había algo diferente, pues, que no era cualquier hombre, la verdad, era un hombre que era usado por Dios. Entonces dice, y me obedecieron, los hijos de extraños se sometieron a mí. Y esto si lo aplicamos también al Señor Jesús, pues cuando Él reine, todas las naciones se van a someter delante de Él. Pasó temporalmente con David, sí. Muchos pueblos le obedecían, le pagaban tributos, no se le rebelaban. Pueblo que Él no conocía le sirvió, y eso va a pasar con nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él reine, las naciones se le van a someter. Aunque dice la Biblia que la nación que no quiera obedecerle, Él la castigará, ¿va? Él no va a mandar lluvias, dice la Biblia. Y claro, ese es otro tema, se toca otro tema, ahí va el reinado milenial de Cristo, pero claro, en este pasaje no lo vamos a tocar, ¿va? Pero así como Dios usó a David de que, bueno, Dios Padre, ¿va? Porque así lo tenemos que ver, ¿va? Dios Padre usó a David y Él lo puso como cabeza de naciones. Obviamente nuestro Señor Jesucristo va a ser cabeza de naciones. Eso nos da a entender cómo Dios muchas veces pone en alto a sus siervos, ¿va? Claro, siempre y cuando sus siervos se humillen, ¿va? Si lo queremos aplicar así también. Recuerden que cuando nosotros nos humillamos, Dios nos enaltece, dice la Biblia. Bueno, eso es lo que dijo Jesús, ¿va? El que se humilla será enaltecido, pero el que se enaltece será humillado. David fue un hombre que se humillaba delante de Dios, obedecía al Señor, sabía que no había otro Dios más que Él. Y debido a esa humildad es que Dios lo puso como cabeza de naciones. Y nosotros pensemos, también Dios nos puede usar así, pero claro, siempre y cuando nos sometamos al Señor. ¿Quién iba a pensar que Martín Lutero iba a llegar a ser un hombre que Dios iba a usar para hacer un gran movimiento en Europa? Por cierto, si ustedes no han leído la historia de Martín Lutero, yo se las recomiendo que la lean. Qué historia tan impactante esa, tan bonita. Como un hombre que reconoció que todo lo que estaba viendo en el catolicismo romano era una falsedad y se humilló ante Dios. Y cómo Dios usó a este hombre de una manera que, literal, Dios lo usó sinceramente. Dios sinceramente podríamos decir que Dios hizo un gran avivamiento por medio de este hombre. Dios, podríamos decir que Dios lo puso como cabeza de naciones, porque por medio de su vida, este hombre hizo que toda Europa despertara del gran engaño que había. Entonces, si lo aplicamos así, podríamos pensar que Dios también nos puede usar para esos propósitos. Nos puede poner como cabeza de naciones, ¿va? Claro.
La idea es, no estoy dando a entender literalmente que gobernemos una nación, no estoy dando a entender eso, ¿va? Pero verdaderamente cuando obedecemos a Dios, Dios puede llevarnos a esos lugares. En David pasó porque David fue un hombre que Dios lo puso como cabeza de naciones. Estamos hablando de que el Señor Jesús también un día va a reinar a todas las naciones, va a ser cabeza de todas esas naciones, va a ser el líder mundial. Pero lo estoy aplicando en nosotros también, porque si nosotros obedecemos al Señor, Él también puede hacer grandes cosas en nosotros. Solo es que confiemos en Él. Pero claro, eso se realiza solo si tenemos una comunión diaria con el Señor. Dice, los extraños se debilitaron y salieron temblando de sus encierros. Es la idea de que sus enemigos le temían a David. O gente que oía de su fama, no se le oponía, mejor va. Dice en los versículos 46 y 47, dice, viva Jehová y bendita sea mi roca y enaltecido sea el Dios de mi salvación, el Dios que venga a mis agravios y somete pueblos debajo de mí. Otra interesante declaración va, viva Jehová y bendita sea mi roca. Es como decir, como cuando uno elogia, pues, viva, así como, bueno, cuando nosotros miramos un equipo de fútbol y dijimos, viva el Barcelona, ¿no? Y todo eso, ¿va? Así está diciendo David, está exclamando la realidad de ese Dios, la grandeza de ese Dios. Viva Jehová y bendita sea mi roca y enaltecido sea el Dios de mi salvación. Obvio que solo Dios tiene que ser el único motivo por el cual tenemos que rendirle toda nuestra adoración. No podemos poner nuestra mirada en otros, no podemos adorar a otra persona, no podemos adorar a nadie más que a esa bendita roca, a ese Dios, a ese viva Jehová, a ese Señor verdadero que nos salva, que nos salvó de la condenación eterna y que nos ha dado vida y que nosotros tenemos que vivir en esa vida, una vida de santidad. Viva Jehová y bendita sea mi roca. O sea, es una exclamación grande que surge del corazón de David. Viva Jehová, claro que sí, viva Jehová, porque fue el único que lo salvó, pues. Fue el único que fue su roca y bendita sea mi roca, es decir, siempre sea bendito. Bueno, el Señor siempre es bendito, ¿va? Porque en Él no hay cosas malas, ¿va? Entonces David está exclamando eso, bendita sea la roca de mí. Bueno, aunque no dice mi salvación, pero lo está diciendo prácticamente en la siguiente parte del versículo que dice, y enaltecido sea el Dios de mi salvación. Es que ahí es donde tenemos que ver que todo tiene que ser, toda nuestra alabanza al menos, pues tiene que ser para el Señor. Porque Él es nuestro Dios de salvación. No podemos pensar que nuestra alabanza solo tiene que ser un 50%, tiene que ser un 100%. Y claro, enaltecido sea el Dios de mi salvación es como exaltado, pues. Y claro, la alabanza, el exaltamiento que le damos a Dios no solo se refleja en lo que cantamos, también se refleja en nuestra vida diaria, en nuestra comunión, en cómo obedecemos a Dios. Eso es adoración también, en eso estamos enalteciendo al Señor. Pero si nosotros no vivimos una vida así, ¿cómo vamos a enaltecer a ese Dios de salvación? David sabía muy bien que para sí, viva Jehová y bendita sea esa roca de salvación, pero que era un hombre que obedecía al Señor. Y es así como Dios es enaltecido entre las naciones. Es así como Dios es enaltecido entre nuestros vecinos. Porque ¿qué? Lo que Dios quiere es que nosotros manifestemos su voluntad, obedeciendo de verdad. Dicen los versículos 47 y 48, el Dios que venga a mis agravios y somete pueblos debajo de mí, el que me libra de mis enemigos y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí. Me libraste de varón violento. El Dios que venga a mis agravios y somete pueblos debajo de mí. Bueno, Dios siempre vengó a los enemigos de David,
Dios siempre humilló a los enemigos de David. David ahí no está diciendo algo fuera de la realidad, está diciendo algo que Dios hizo personalmente en su vida. Dios vengó todos los agravios, todas aquellas cosas malas que hacían contra David. Dios las vengó. Y claro, Dios humilló a Saúl, Dios humilló a otras naciones y sometió pueblos debajo de él. Todo esto, David aquí ya nos está, es como dicen, ya aquí David nos está dando el resultado de toda esa liberación poderosa. Por eso en el versículo 1 dice: con tanta alegría te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía, castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. El versículo 3: invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Aquí lo está diciendo David: viva Jehová, y bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación, el Dios que venga a mis agravios y somete pueblos debajo de mí. Fue verdaderamente ese único Dios que vengó todas aquellas cosas que David sabía que él no iba a lograrlas, pero Dios sí. Y Dios actuó en su favor, y Dios lo hizo de una forma perfecta, pues. Entonces, esto claro se aplica también al Rey de Reyes, a nuestro Señor Jesús, ¿va? Que Él va a vengar la sangre derramada de todos sus hijos, de todos sus siervos. Recuerden que Jesús dijo que cuando fuéramos perseguidos por causa de su palabra, y aún a los que les quitan la vida, a nuestros hermanos, ¿va? No es a ellos que les hacen el daño, es al Señor Jesús. Y el Señor Jesús va a vengar toda esa sangre derramada. Toda esa sangre que ha sido derramada por causa del Evangelio, de esas personas que persiguen ferozmente a los cristianos. El Señor Jesús va a vengar todo eso, porque cuando venga a la tierra va a venir como juez a castigar toda esa maldad y todas esas impiedades duras que han hablado contra Él. Y bueno, dice el versículo 48. El que me libra de mis enemigos y aún me libra sobre los que se levantan contra mí. Me libraste de varón violento. Sí. Y claro que David fue librado de varones violentos. Porque es que a David no es que querían solo atravesarle una espada, eran hombres que querían matarlo violentamente. Bueno, si lo ponemos por ejemplo en Saúl dice la Biblia que en 2 ocasiones le tiró una lanza. O que una ocasión lo quiso atravesar con una espada y que en otra lo quería ensartar con una lanza. Verdaderamente Dios libró a David de ese varón violento, de ese hombre sanguinario, de ese hombre que no pensaba más que solo hacerle un daño horrible a David. Eso lo pueden ver en David. Y bueno, dicen los versículos 49 y 50. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Grandes triunfos da a su rey, y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Y estos versículos 49 y 50, estos versículos sí describen claramente al Señor Jesús. Podríamos decir que sí, David en un momento sí confesó la grandeza del Señor a las naciones, y cantó de su nombre, sí. Cuando Dios usó a David, claro, David fue un hermoso testimonio del poder de Dios y que Dios es el único verdadero. Pero en cuanto a nuestro Señor Jesucristo, Él resucitó de los muertos. Y verdaderamente este testimonio está confesado entre las naciones. Por eso estos versículos, precisamente el 49 y el 50, se aplican literalmente a nuestro Señor Jesucristo. Porque dicen: por tanto yo te confesaré entre las naciones y cantaré a tu nombre. Es real. El testimonio de Cristo prácticamente ha llegado a todas las naciones. Su vida de santidad, su muerte y su resurrección, de que Él es el único que nos puede dar vida eterna y nos va a resucitar en el día postrero. Eso es real. Él ha confesado esto entre las naciones, por medio de nosotros, sus siervos también, por medio de aquellos que han predicado el Evangelio. En verdad este versículo sí se cumplió literalmente, porque el nombre de Cristo está confesándose entre las naciones. Y cantaré a tu nombre es una alabanza, pues, de todas las cosas que
que podemos vivir, que se viven cuando verdaderamente una persona ha nacido de nuevo. Cómo verdaderamente Cristo transforma esa vida. Es una vida de alabanza. Es algo que no se puede describir, la verdad. Verdaderamente que aquí sí, esto sí se cumplió en el Señor Jesús. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová. Es como si viéramos a Cristo diciendo, oh Padre, aquí estoy confesando de que tú me levantaste de entre los muertos, que resucité al tercer día por tu gran poder. Eso es lo que está dando a entender. Te confesaré delante de las naciones, como si Jesús le dijera a su Padre, Padre, te confieso delante de las naciones de que tú eres el que me has enviado y que solo por medio de ti, solo por medio de mí es que pueden llegar a ti, Padre. Ese es el testimonio más grande que podemos ver acerca de estos versículos, acerca de Jesús. Podemos ver que Jesús dijera, Padre, tú has hallado toda tu complacencia en mí. Oh Padre Santo, tú eres el que me envió para dar vida. Y que no hay otra forma de llegar a ti. Esa es la idea. Por eso Pablo usa este versículo en Romanos capítulo 15, versículo 9, hablando acerca del testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Eso búsquenlo ustedes ahí en sus hogares, ¿va? En Romanos capítulo 15, versículo 9, que habla Pablo de que Jesús, eso fue lo que hizo al levantarse de entre los muertos. Y claro, una vez levantado de los muertos, Cristo va a volver, solo estamos esperando su venida, ¿va? Por eso termina el versículo 50 diciendo, grandes triunfos da a su rey y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Obviamente, eso ya es a David, al Señor Jesús, ¿va? Estamos hablando ya del descendiente de David. Por eso dice David, grandes triunfos da a su rey. En un tiempo sí, Dios le dio grandes triunfos a David, pero pensemos en los grandes triunfos que Dios Padre va a hacer por medio de su Hijo. Cuando venga a destruir toda la maldad, cuando venga a castigar a todas las personas, esos van a ser los verdaderos triunfos, los grandes triunfos que estamos esperando en un mundo lleno de maldad. Y hace misericordia a su ungido. En un sentido, sí, David era un ungido del Señor, ¿va? Porque fue rey de Israel, pero por antonomasia, como se dice, ¿va? O sea, porque se sabe que se está refiriendo al descendiente de David, a nuestro Señor Jesucristo, ¿va? Y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Y eso es literal porque pues el Señor Jesús es descendiente de David en cuanto a la carne, ¿va? Y hace misericordia a Dios así porque pues el Señor Jesús nunca va a morir, pues porque Él es el dador de la vida. Él murió, sí, murió por nuestros pecados, eso no lo podemos negar, pero Él resucitó. Y lo podríamos decir, y hace misericordia a su ungido, es cierto, en el Señor Jesús siempre va a estar la misericordia porque Él es el dador de la vida. Y nosotros hemos recibido esa vida eterna porque hemos creído en Él. Porque obedecimos lo que es el Evangelio. Porque Dios nos dio esa fuerza. Porque Dios hizo en nosotros que conociéramos el Evangelio. Es decir, obedecer el Evangelio. Claro, creímos en Jesús. Jesús dijo, todos aquellos que creen en mí tienen vida eterna. Y Dios dio estos grandes triunfos a nuestro Señor Jesucristo porque Dios Padre levantó a Jesucristo de entre los muertos. Y un día también nos va a levantar a nosotros de entre los muertos. Claro, así no hemos sido arrebatados por el Señor, ¿va? Porque recuerden que la Biblia nos enseña que está el arrebatamiento de la iglesia y está la segunda venida de Cristo, que son dos acontecimientos diferentes. En el arrebatamiento de la iglesia es que seremos levantados, bueno, si Dios lo permite, y no conocemos la muerte, ¿va? Y ahí es donde dice la Biblia que vamos a disfrutar de las bodas del Cordero, ¿va? Y después es que vamos a venir con Cristo en su segunda venida, y es ahí donde Él va a venir a reinar como Rey sobre todas las naciones. Esos son los grandes triunfos que Dios Padre le va a dar a su Hijo, al ungido de David, a su descendencia para siempre. Claro, la descendencia de David ahí está resumida en el Señor Jesús, no va a morir, ahí va a estar, porque el Señor Jesús es el dador de la vida eterna. Y solo por medio de Él podemos recibir bendición y esa vida eterna también.
y esa misericordia que Dios ha hecho, ¿va? Y bueno, nosotros como cristianos, nuestro deber es entonces ir a predicarles a los demás, a predicarles de ese Salvador, de ese Señor que un día va a gobernar este mundo. Y claro, Él es el creador de todo, obviamente, ¿va? Juan dice en el primer capítulo del Evangelio según San Juan, ¿va? Dice que todas las cosas fueron por Él creadas y nada de lo que existe y nada de lo que existe hubiera sido por Él. La idea es que Juan está dando a entender que todo lo que existe es por medio del Creador, de nuestro Señor Jesucristo. Él que hizo todo el universo y todas las galaxias es el mismo que nos dio esa vida eterna. Y claro, les agradezco si quedaron viendo este video hasta el final de este estudio hermoso del Salmo capítulo 18, ¿va? Que como siempre, pues recordándoles que le den un like, que lo compartan. Créanme que esa va a ser una hermosa bendición que ustedes puedan compartir con amigos, con compañeros de estos estudios hermosos. Pues recordemos que la palabra de Dios, cuando se predica, pues verdaderamente es para edificación. Y claro, esperando que estén en el estudio del Salmo capítulo 19, ¿verdad? En este Salmo vamos a tocar, bueno, las grandes maravillas de Dios en el universo, ¿va? ¿Se han fijado que lamentablemente está saliendo con más auge nuevas teorías que dicen que el universo fue creado por extraterrestres? Bueno, vamos a ver a través de este Salmo, el Salmo capítulo 19, qué nos dice el universo, quién es el verdadero creador. ¿Qué cuenta el universo acerca del Creador? Les agradezco si se quedaron viendo esta última parte y como siempre que Dios les guarde y les siga bendiciendo. Muchas gracias.